¿Qué clase de madre asfixia a su propia hija con una almohada? Una madre como yo. Y lo más escalofriante de todo es que nunca pisé una cárcel, nunca fui juzgada, y hoy camino libre por las calles mientras mi pequeña Isabel lleva 30 años bajo tierra. Soy Elena, tengo 73 años, y esta es sin duda la historia más polémica y devastadora que jamás hemos contado en este canal. Una historia que va a dividir tu corazón entre el horror y la compasión, entre el juicio y la comprensión, porque yo maté a mi hija, pero las razones van a destrozarte el alma. Todo comenzó esa madrugada del 15 de marzo de 1995. Isabel tenía 5 años y llevaba 3 días convulsionando sin parar. Su pequeño cuerpo se retorcía de dolor, sus ojitos se ponían en blanco y yo ya no podía más. Llevaba 5 años cuidándola las 24 horas, 5 años viendo cómo sufría, 5 años rogándole a Dios que se la llevara para que dejara de padecer. Esa noche, cuando por fin se quedó dormida después de horas de agonía, me senté junto a su cama y la miré. Su respiración era laboriosa, entrecortada, como si cada aliento fuera una lucha. Sus manitas estaban contraídas, su cuerpecito tan frágil que parecía que se iba a quebrar. Y entonces lo hice. Tomé la almohada, la puse sobre su rostro y presioné. No lloré, no grité, no temblé. Solo presioné hasta que su lucha terminó para siempre. Pero lo que pasó después, lo que descubrí esa misma madrugada, eso es lo que me ha perseguido durante 30 años, porque resulta que yo no fui la única que quería que Isabel muriera. Y cuando la policía llegó, cuando los médicos examinaron su cuerpecito, cuando empezaron las preguntas, nadie, absolutamente nadie, me acusó de asesinato. ¿Por qué? Esa es la pregunta que va a atormentarte hasta el final de esta historia. ¿Por qué una madre que confesó haber matado a su hija nunca fue castigada? ¿Qué secretos se escondían detrás de esa muerte? ¿Y qué clase de monstruos rodeaban a mi familia? Mi historia comenzó mucho antes de esa noche fatal. Yo era Elena Martínez, una mujer de 40 años casada con Roberto Solano, un hombre que para el mundo era un esposo perfecto y un padre ejemplar. Teníamos 3 hijos, Carlos de 8 años, Andrea de 6 e Isabel, mi pequeña Isabel que nació con parálisis cerebral severa. Roberto trabajaba como contador en una empresa importante, ganaba bien, pagaba todas las cuentas. Los vecinos lo adoraban, siempre dispuesto a ayudar, siempre con una sonrisa. Pero dentro de esa casa, Roberto era otra persona completamente diferente. Cuando Isabel nació y los médicos nos dieron el diagnóstico, Roberto cambió. Dejó de tocarla, dejó de hablarle, actuaba como si ella no existiera. Esa niña va a arruinar nuestras vidas, me decía. Deberías internarla en una institución y olvidarte de que existe. Yo me negué rotundamente. Isabel era mi hija, y una madre no abandona a sus hijos, sin importar cuán difícil sea la situación. Así que me convertí en su cuidadora de tiempo completo. Dejé mi trabajo, dejé mis amigas, dejé mi vida para dedicarme por completo a ella. Los días se convirtieron en una rutina agotadora. Medicamentos cada 4 horas, fisioterapia, citas médicas interminables, noches en vela cuando las convulsiones la atacaban. Roberto se alejaba cada vez más. Llegaba tarde del trabajo, salía los fines de semana con excusas vagas. Carlos y Andrea comenzaron a mostrar señales de que algo estaba mal. Carlos se volvió agresivo en el colegio, peleaba con otros niños. Sus calificaciones bajaron drásticamente. Andrea desarrolló un miedo terrible a la oscuridad y se orinaba en la cama todas las noches. Pero yo estaba tan absorbida cuidando a Isabel que no prestaba suficiente atención a lo que estaba pasando con mis otros hijos. Un error que me atormentaría para siempre. La situación económica empeoró. Los gastos médicos de Isabel eran enormes, y aunque Roberto ganaba bien, el dinero nunca alcanzaba. Empezamos a endeudarnos, a vender cosas de la casa, a pedir préstamos. Una noche, después de una crisis particularmente dura de Isabel, Roberto se sentó conmigo en la sala y me dijo algo que nunca olvidaré. Elena, esta niña nos va a matar a todos. Nos está destruyendo financieramente, emocionalmente, como familia. Tienes que tomar una decisión.
Yo le grité que jamás abandonaría a mi hija, que él no entendía lo que significaba ser madre. Él se levantó, me miró con una frialdad que me heló la sangre y me dijo: «Entonces tú te harás responsable de las consecuencias». No entendí qué quiso decir con eso, no hasta que fue demasiado tarde. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Isabel empeoró notablemente. Las convulsiones se hicieron más frecuentes y violentas. Los médicos me dijeron que probablemente no viviría mucho más, que su cerebro se estaba deteriorando rápidamente. Roberto prácticamente desapareció de nuestras vidas. Llegaba muy tarde, se iba muy temprano, y cuando estaba en casa se encerraba en su oficina. Los niños apenas lo veían, y cuando lo hacían, él estaba irritable y distante. Una tarde, mientras Isabel dormía después de una sesión de fisioterapia, decidí limpiar la oficina de Roberto. Necesitaba buscar algunos documentos del seguro médico para tramitar unos reembolsos. Fue entonces cuando encontré algo que me cambió la vida para siempre. En el último cajón de su escritorio, escondido debajo de unos papeles viejos, había una carpeta que jamás había visto. Adentro había documentos que no podía creer que existieran, fotografías que me hicieron vomitar del horror y una carta que explicaba todo, pero que al mismo tiempo no explicaba nada. Porque lo que descubrí esa tarde no fue solo que Roberto era un monstruo. Descubrí que había otros monstruos involucrados, personas en las que yo confiaba, personas que veían a Isabel no como una niña enferma que necesitaba cuidados, sino como... no puedo decirlo todavía. Es demasiado terrible. Pero lo que vi en esa carpeta me hizo entender por qué Roberto quería que Isabel muriera, y por qué cuando yo finalmente la maté, nadie me culpó por ello. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, yo estaba esperándolo en la sala con la carpeta en mis manos. Cuando la vio, su cara se puso blanca como papel. «Elena», me dijo, «puedo explicártelo todo». Pero ya era demasiado tarde para explicaciones. El daño estaba hecho, y mi pequeña Isabel seguía sufriendo, ajena a la pesadilla que se desarrollaba a su alrededor. Me duele tanto contar esto, pero sé que necesitas escucharlo completo. Lo que descubrí esa tarde sobre mi esposo, sobre mi familia, sobre las personas que rodeaban a Isabel, eso va a partir tu corazón en dos. Pero antes de continuar con esta confesión, que me está desangrando el alma, necesito pedirte algo. Si esta historia ya te está moviendo por dentro, si sientes que necesitas saber qué pasó realmente, por favor dame un me gusta a este video. Solo tienes que tocar el botón que tiene la manita hacia arriba. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias reales de mujeres que hemos vivido lo imposible, suscríbete a nuestro canal. Es muy fácil. Mira abajo, busca el botón negro que dice suscribirse y tócalo. Así vas a recibir todas nuestras confesiones. Te lo pido porque lo que viene después, lo que comes después, te va a chocar el corazón de una forma que nunca imaginaste. Esa noche, cuando Roberto vio la carpeta en mis manos, supe que mi vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. «Elena», me dijo con voz temblorosa, «no es lo que piensas. No era lo que pensaba. ¿Acaso había otra forma de interpretar las fotografías que había encontrado? ¿Las cartas? ¿Los documentos con el nombre de Isabel escritos en ellos? Siéntate», le dije, con una calma que no sabía que poseía, «y explícame qué significa todo esto». Roberto se desplomó en el sofá, se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar como un niño. Ese hombre que siempre había sido tan fuerte, tan controlador, se quebró completamente delante de mí. Empezó hace 2 años, me confesó entre sollozos, cuando los gastos médicos de Isabel se volvieron insostenibles. Yo no sabía qué más hacer. Habíamos gastado todos nuestros ahorros, pedido dinero a mi familia, solicitado préstamos. Y Isabel cada vez estaba peor. Necesitaba más medicamentos, más terapias, más de todo. Me temblaron las manos mientras sostenía una de las fotografías. Era Isabel durmiendo en su cama, tomada desde un ángulo extraño, como si alguien hubiera estado escondido para tomarla. Un día, en el trabajo, un compañero me habló de ciertas personas que pagan dinero por contenido especial. Dijeron que había personas que tenían fetiches extraños, que pagaban mucho dinero por fotografías
y videos de niños con discapacidades. Se me revolvió el estómago. Roberto, dime que no hiciste lo que creo que hiciste. Él levantó la cabeza, sus ojos rojos de tanto llorar. Al principio solo eran fotografías, fotos de Isabel durmiendo, bañándose, durante sus terapias. Pensé que no le hacía daño a nadie. Ella ni siquiera se daba cuenta. Y el dinero que pagaban era mucho, Elena. Con una sesión de fotos podía pagar los medicamentos de todo un mes. Las fotografías que había encontrado en la carpeta mostraban a Isabel en situaciones íntimas, siendo bañada, cambiada, durante sus ataques de convulsiones. Había docenas de ellas, todas tomadas sin mi conocimiento, todas vendidas a desconocidos enfermos que pagaban por ver a mi hija sufrir. Pero eso no fue todo, ¿verdad, Roberto? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él negó con la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Después me pidieron videos de Isabel durante sus crisis, durante los procedimientos médicos más invasivos, y pagaban aún más dinero por eso. ¿Y Carlos y Andrea? Ellos sabían. ¡No!, gritó Roberto. Por supuesto que no, solo yo sabía, solo yo, ¿Hasta que qué? Roberto se puso de pie y caminó hacia la ventana dándome la espalda, hasta que me pidieron algo más, algo que yo nunca podría hacer. Me ofrecieron una cantidad de dinero increíble, suficiente para pagar todas nuestras deudas y vivir cómodamente por años. ¿Qué te pidieron, Roberto? Él se dio vuelta, y vi en sus ojos algo que me aterró más que todo lo que había descubierto hasta ese momento. Me pidieron que les permitiera visitarla, que les diera acceso directo a Isabel. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Qué significa eso? Querían tocarla, Elena. Querían hacer cosas con ella, cosas terribles. Y me ofrecieron tanto dinero que por un momento lo consideré. Me levanté del sofá tan rápido que se me nubló la vista. ¿Consideraste prostituir a tu propia hija? ¿A una niña de 5 años que no puede defenderse? No lo hice, gritó Roberto. Al final no lo hice. Les dije que no. Pero entonces me amenazaron. ¿Cómo que te amenazaron? Roberto sacó de su bolsillo una carta arrugada y me la entregó. La abrí con manos temblorosas y leí las palabras más terroríficas de mi vida. Roberto, ya conocemos toda tu situación. Sabemos dónde vives, dónde trabaja tu esposa, a qué colegios van tus hijos. Sabemos todo sobre Isabel, su rutina médica, sus horarios. Si no nos das acceso a la niña, tomaremos lo que queremos de cualquier manera. Y después nos llevaremos a los otros niños también. Tu familia no estará segura nunca más. Tienes una semana para decidir. Recibí esa carta hace 3 días, me confesó Roberto. He estado tratando de encontrar una solución, pero no hay salida, Elena. Si no les doy lo que quieren, van a lastimar a toda la familia. Y si se los doy, Isabel va a sufrir cosas peores que la muerte. Me senté en el sofá, tratando de procesar toda esa información horrible. Mi esposo había estado vendiendo fotografías y videos de nuestra hija enferma a pedófilos. Y ahora esos monstruos querían acceso directo a ella. ¿Y por qué no fuiste a la policía?, le pregunté. Roberto se rió con amargura. ¿Con qué cara voy a ir a la policía? Yo fui el que empezó todo esto. Yo fui el que les vendí el material. Yo soy tan culpable como ellos. Me meterían a la cárcel y ustedes quedarían desprotegidos. ¿Cuántas personas están involucradas en esto? No lo sé exactamente. El contacto que tengo dice que hay una red grande con personas importantes, políticos, empresarios, médicos, gente con poder suficiente para hacer que desaparezcamos si no cooperamos. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada junto a la cama de Isabel, viendo cómo dormía, sabiendo que había monstruos ahí afuera que querían hacerle daño de maneras que ni siquiera podía imaginar. Roberto había puesto a nuestra familia en una situación imposible. Si no entregábamos a Isabel, nos harían daño a todos. Si la entregábamos, la torturarían hasta matarla. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Si esos monstruos querían a Isabel, tendrían que quitármela de mis brazos muertos. Y si la única forma de protegerla de ellos era matarla yo misma. 2 días después, cuando Isabel tuvo su crisis más severa hasta ese momento, cuando llevaba horas convulsionando y gritando de dolor,
Cuando los médicos me dijeron por teléfono que no podían hacer nada más por ella desde casa, supe que había llegado el momento. Roberto estaba en el trabajo. Carlos y Andrea estaban en casa de mi hermana, donde los había mandado para que no vieran a Isabel en ese estado tan terrible. La casa estaba completamente silenciosa. Solo se escuchaban los gemidos débiles de mi pequeña. Me senté junto a su cama y la observé. Su cuerpecito estaba empapado en sudor, sus manitas contraídas por el dolor, sus ojitos cerrados con fuerza. Llevaba 5 años viendo sufrir a mi hija, 5 años rogándole a Dios que se la llevara para que descansara. Mi amor, le susurré al oído, mamá no va a dejar que esos hombres malos te hagan daño. Mamá te va a cuidar para siempre. Tomé la almohada que estaba a mi lado. Era suave, azul, con dibujitos de angelitos. Se la había regalado mi madre cuando Isabel nació. La puse sobre su rostro muy despacio, con todo el amor del mundo. Presioné suavemente, sintiéndola luchar apenas unos segundos antes de que su cuerpecito se relajara por completo. No lloré, no grité. Solo me quedé ahí, sosteniendo la almohada, hasta que estuve segura de que había terminado su sufrimiento para siempre. Después llamé a la ambulancia. Mi hija ha muerto, les dije con voz calmada. Creo que fue por las convulsiones. Vengan rápido. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a Isabel en paz por primera vez en 5 años. Su rostro sereno, sin dolor, sin contracciones. Uno de ellos, un hombre mayor con ojos bondadosos, me puso la mano en el hombro. Señora, su hija ya no está sufriendo. Está en un lugar mejor. Roberto llegó corriendo del trabajo. Carlos y Andrea llegaron con mi hermana. Todos lloraron, todos me abrazaron, todos me dijeron que había sido una madre ejemplar, que había cuidado a Isabel con un amor incondicional. Nadie sospechó nunca que yo la había matado. El médico forense declaró que Isabel había muerto por complicaciones relacionadas con su parálisis cerebral severa. Era esperado, nos dijo. Su condición era incompatible con una vida larga. Es un milagro que haya resistido 5 años. Durante el funeral, mientras todos hablaban de lo valiente que había sido Isabel, de lo fuerte que había sido yo como madre, Roberto se acercó a mi oído y me susurró. «Elena, ¿qué hiciste?» «Protegí a mi hija», le respondí sin mirarlo. «Hice lo que tú no fuiste capaz de hacer. Después del funeral, los hombres de la red de pedófilos desaparecieron de nuestras vidas. Sin Isabel, ya no tenían nada que buscar en nuestra familia. Roberto nunca más volvió a recibir amenazas. Pero la historia no terminó ahí, porque 3 semanas después de la muerte de Isabel, recibí una visita que cambió todo otra vez. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Era un sábado por la tarde cuando sonó el timbre. Roberto había salido con los niños al parque. Yo estaba sola en casa ordenando las cosas de Isabel, que aún no me atrevía a guardar. Abrí la puerta y me encontré con una mujer elegante, de unos 50 años, vestida con un traje gris impecable. Llevaba una identificación colgando del cuello. «¿Señora Elena Martínez?», me preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Soy la doctora Patricia Hernández del Departamento de Servicios Sociales. ¿Podríamos hablar un momento?» Se me heló la sangre. ¿Servicios sociales? ¿Por qué querrían hablar conmigo después de la muerte de Isabel? La hice pasar y nos sentamos en la sala. Ella sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa de centro. «Señora Martínez, estamos investigando ciertas irregularidades relacionadas con el cuidado de menores con discapacidades en esta zona. Su nombre apareció en nuestra investigación. No entiendo. Yo cuidé de Isabel perfectamente durante 5 años. Nunca descuidé su atención médica, nunca... No la estoy acusando de negligencia», me interrumpió la doctora Hernández. «Al contrario, según nuestros registros, usted fue una madre ejemplar. Pero hay otras cosas que nos preocupan». Abrió la carpeta y sacó varias fotografías. Eran las mismas que había encontrado en el escritorio de Roberto. Isabel durmiendo,
bañándose durante sus crisis. ¿Reconoce estas fotografías? Me quedé muda. ¿Cómo tenían esas fotos? ¿Roberto las había entregado a las autoridades? Señora Martínez, estas fotografías fueron encontradas en el computador de un hombre llamado Ricardo Salinas, arrestado la semana pasada por posesión de pornografía infantil. Su esposo aparece en nuestros registros como el proveedor de este material. Yo no sabía nada de eso, mentí. Lo sabemos, dijo la doctora con voz suave. También sabemos que su esposo recibió amenazas de una red de pedófilos que querían acceso directo a Isabel. Y sabemos que usted encontró todo ese material días antes de la muerte de su hija. ¿Cómo sabían todo eso? ¿Roberto había confesado? Estaban vigilando nuestra casa. Señora Martínez, continuó la doctora Hernández, también sabemos que Isabel no murió por causas naturales. Se me paró el corazón. ¿Qué está insinuando? No estoy insinuando nada. Estoy diciéndolo claramente. Sabemos que usted mató a su hija. Me levanté del sofá tambaleándome. Eso es una acusación horrible. Mi hija murió por complicaciones de su enfermedad. El médico forense lo confirmó. El doctor Ramírez es nuestro colaborador en esta investigación. Él nos reportó las marcas que encontró en el rostro de Isabel. Marcas consistentes con asfixia por almohada. También nos reportó que el tiempo de muerte no correspondía con lo que usted declaró. Entonces, ¿por qué no me arrestaron? ¿Por qué no hay cargos contra mí? La doctora Hernández cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. Porque lo que hizo usted no fue asesinato. Fue un acto de protección maternal. Usted se dio cuenta de que su hija iba a ser entregada a una red de pedófilos y tomó la única decisión que una madre puede tomar en esa situación. No entiendo. Señora Martínez, llevamos 2 años investigando esta red. Son personas poderosas, con conexiones en todos los niveles del gobierno y la justicia. Tienen médicos que facilitan el acceso a niños con discapacidades, trabajadores sociales corruptos que ignoran las denuncias, policías que hacen desaparecer las evidencias. ¿Y por qué me están contando todo esto? La doctora se inclinó hacia adelante. Su expresión se volvió más intensa. Porque necesitamos su testimonio para atraparlos. Su esposo era solo un pequeño pez en una red enorme, pero a través de él podemos llegar a los peces grandes. Roberto nunca va a testificar contra ellos. Está demasiado asustado. Roberto ya está testificando. Lo arrestamos ayer en la mañana. Está colaborando completamente con la investigación a cambio de una reducción de condena. ¿Roberto arrestado? Pero si había estado conmigo, el hombre que ha estado viviendo en su casa durante las últimas 3 semanas no es su esposo, señora Martínez. El mundo se desplomó a mi alrededor. ¿Qué está diciendo? Su esposo real está en custodia protegida desde el día después del funeral de Isabel. El hombre que usted cree que es Roberto es un agente encubierto que hemos puesto para protegerla a usted y a sus otros hijos. Eso es imposible. He estado viviendo con él, hablando con él, durmiendo en la misma casa. El agente Morales es muy bueno en su trabajo. Conoce todos los detalles de la vida de su esposo, sus maneras de hablar, sus costumbres. Su misión era protegerla mientras completábamos la investigación. Me senté nuevamente, mi mente tratando de procesar toda esa información imposible. Los niños también están en peligro. Estaban, pero con la muerte de Isabel y el arresto de los principales miembros de la red, el peligro ha pasado. Carlos y Andrea están seguros. ¿Y qué va a pasar conmigo? Van a acusarme del asesinato de Isabel. La doctora Hernández guardó la carpeta en su maletín y se puso de pie. Oficialmente, Isabel Solano murió por complicaciones relacionadas con su parálisis cerebral severa. Esa es la versión que permanecerá en todos los registros. Usted es una madre que perdió a su hija después de cuidarla amorosamente durante 5 años. Y extraoficialmente, usted salvó a su hija de un destino peor que la muerte y nos ayudó a desmantelar una red de pedófilos que había operado impunemente durante décadas. La doctora se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Señora Martínez, hay una última cosa que necesita saber. ¿Qué cosa? Isabel nunca estuvo tan enferma como usted creía. ¿Qué significa eso?, le pregunté con voz temblorosa. La doctora Hernández regresó y se sentó nuevamente frente a mí. Durante nuestra investigación, revisamos todos los expedientes médicos de Isabel.
Consultamos con especialistas en parálisis cerebral, neurólogos pediátricos, expertos en el desarrollo infantil. ¿Y qué encontraron? Que aunque Isabel efectivamente tenía parálisis cerebral, su condición no era tan severa como le hicieron creer. Con las terapias adecuadas, con los tratamientos correctos, Isabel podría haber tenido una vida mucho mejor de la que tuvo. Se me nubló la vista. Pero los médicos que la atendieron estaban siendo pagados por la red para mantener a Isabel en un estado de dependencia total. Le daban medicamentos que no necesitaba. Le suspendían terapias que podrían haberla ayudado. Exageraban su pronóstico para mantenerla vulnerable. ¿Por qué harían eso? Porque una niña completamente dependiente es más fácil de explotar que una niña que puede comunicarse o moverse por sí sola. Necesitaban que Isabel permaneciera indefensa. Me llevé las manos a la boca, sintiendo que iba a vomitar. ¿Está diciéndome que mi hija podría haber tenido una vida normal? No normal, pero sí mucho mejor. Podría haber aprendido a caminar con ayuda, podría haber desarrollado formas básicas de comunicación, podría haber tenido una calidad de vida decente, pero las convulsiones, las crisis terribles que tenía, eran causadas por los medicamentos que le daban, medicamentos que la mantenían en un estado constante de sufrimiento para que usted se sintiera desesperada y considerara cualquier opción para terminar con su dolor. ¿Roberto sabía esto? Su esposo real no lo sabía. Él genuinamente creía que estaba ayudando a su familia financieramente, pero los médicos, los terapeutas, toda la red, ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Me quedé sentada en silencio durante varios minutos, procesando la revelación más devastadora de todas. No solo había matado a mi hija, había matado a mi hija cuando ella podría haber tenido una vida mejor. Señora Martínez, me dijo la doctora con voz suave, usted no podía saber esto. Usted actuó con la información que tenía, con el amor de madre más puro que existe. Usted vio que su hija sufría y tomó la decisión más difícil que una madre puede tomar. Pero si hubiera sabido, si hubiera investigado más, si hubiera buscado otras opiniones médicas, ellos se habrían encargado de que todos los médicos que consultara le dijeran lo mismo. Tenían el control total de la situación médica de Isabel. ¿Y los otros niños? Carlos y Andrea están realmente bien. Sus hijos están perfectamente. Nunca estuvieron en la mira de la red porque no tenían ninguna discapacidad que los hiciera vulnerables. La doctora Hernández se puso de pie nuevamente. Voy a dejar mi tarjeta. Si necesita hablar con alguien, si tiene pesadillas, si necesita ayuda psicológica para procesar todo esto, llámeme. Tenemos terapeutas especializados en casos como el suyo, casos como el mío. Madres que tuvieron que tomar decisiones imposibles para proteger a sus hijos. Usted no está sola, señora Martínez, y no es la primera ni será la última. Después de que se fue, me quedé sentada en la sala hasta que oscureció. Cuando llegó el hombre que yo había creído que era Roberto durante 3 semanas, lo miré con otros ojos. ¿Cuál es tu nombre real?, le pregunté. Él se detuvo en la puerta sorprendido. Agente Carlos Morales, supongo que ya habló con la doctora Hernández. ¿Tienes hijos? Tengo una hija de 7 años. ¿Qué harías si alguien quisiera hacerle daño? Carlos se sentó frente a mí, y por primera vez en 3 semanas, vi su verdadera personalidad emergir. Haría exactamente lo mismo que hizo usted, señora Elena. Exactamente lo mismo. Esa noche, Carlos me contó toda la verdad sobre la investigación. Roberto Real estaba colaborando desde una ubicación segura. Habían arrestado a 17 personas, incluyendo 3 médicos, 2 trabajadores sociales, un juez y varios empresarios prominentes. ¿Mi esposo va a ir a la cárcel?, le pregunté. Probablemente un par de años, pero con reducción de condena por colaborar. Y va a recibir protección. Esta red tiene tentáculos largos y no perdonan a quienes los traicionan. ¿Y yo? ¿Cuándo voy a poder contarles a Carlos y a Andrea la verdad? Carlos me miró con tristeza. Señora Elena, ellos nunca pueden saber la verdad. Nunca pueden saber que usted mató a Isabel. Y nunca pueden saber lo que Roberto hizo. Por su seguridad y la de ellos, esa verdad tiene que morir con nosotros. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Vivir con la culpa de haber matado a Isabel era una cosa. Vivir sabiendo que ella podría haber tenido una vida mejor
Era un infierno completamente diferente, pero también descubrí algo más perturbador durante esos meses, algo que nadie, ni siquiera la doctora Hernández, me había dicho. Una tarde, mientras limpiaba el ático, encontré una caja vieja llena de videos caseros. Eran grabaciones familiares de cuando Isabel era bebé, antes de que supiéramos de su condición. Al verlos, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Isabel en esos primeros videos no mostraba signos severos de parálisis cerebral. Se movía, reaccionaba a estímulos, incluso parecía intentar sonreír. ¿Qué había pasado entre esos primeros meses y el momento en que los médicos nos dieron el diagnóstico devastador? Llamé a la doctora Hernández y le conté lo que había encontrado. Señora Martínez, me dijo después de un largo silencio, hay cosas que es mejor no saber. Isabel está en paz ahora. Usted está libre. Sus otros hijos están seguros. A veces la verdad completa es más dolorosa que la verdad parcial. Pero necesito saber. ¿Le hicieron algo a Isabel para empeorar su condición? ¿La lastimaron deliberadamente para hacerla más vulnerable? Si le respondo esa pregunta, va a poder vivir con esa información. Su silencio fue respuesta suficiente. Decidí no insistir. Había verdades que mi corazón no podía cargar. Han pasado 30 años desde esa noche en que asfixié a Isabel con una almohada. 30 años en los que he caminado libre por las calles, en los que he visto crecer a Carlos y Andrea, en los que he tratado de construir una vida normal sobre las cenizas de esa tragedia. Carlos se convirtió en médico pediátrico. Dice que quiere ayudar a niños como Isabel. Nunca ha sabido la ironía de esa declaración. Andrea es trabajadora social. Se especializa en casos de abuso infantil. Tampoco sabe la ironía. Roberto cumplió 3 años de cárcel y después desapareció completamente de nuestras vidas. Nunca volvimos a hablar. Los papeles de divorcio llegaron por correo sin ninguna nota personal. Yo viví sola durante años, cargando con mi secreto, viendo cómo el mundo seguía girando mientras yo permanecía congelada en esa noche de marzo de 1995. ¿Me arrepiento de haber matado a Isabel? Esa es la pregunta que me ha atormentado durante 3 décadas, y la respuesta es complicada. Me arrepiento de que Isabel nunca haya tenido la oportunidad de una vida mejor. Me arrepiento de no haber investigado más, de no haber desconfiado de los médicos, de no haber luchado más fuerte contra el sistema que la mantuvo sufriendo innecesariamente. Pero no me arrepiento de haberla protegido de los monstruos que querían lastimarla. No me arrepiento de haber sido yo quien le dio paz en lugar de permitir que otros le dieran dolor. ¿Fui una madre protectora o una asesina? ¿Fui una víctima de las circunstancias o una mujer que tomó una decisión terrible por razones egoístas? Hasta el día de hoy no lo sé. Lo que sí sé es que cada noche cuando cierro los ojos, veo el rostro de Isabel en paz después de que presioné esa almohada sobre su cara. Y me pregunto si en sus últimos segundos me odió por lo que le estaba haciendo, o si entendió que mamá la estaba llevando a un lugar donde nunca más tendría dolor. Hay noches en que sueño que Isabel creció, que aprendió a caminar, que me dice mamá por primera vez. Y hay noches en que sueño que los hombres de la red se la llevaron y la torturaron hasta matarla. No sé cuál de los dos sueños es peor. El mundo me ve como una madre que perdió trágicamente a su hija discapacitada después de años de cuidado devoto. Pero yo sé la verdad. Soy una madre que mató a su propia hija y nunca fue castigada por ello. ¿Merezco el perdón? ¿Merezco la paz? ¿Merezco seguir viviendo cuando Isabel no pudo? Esas son preguntas que cada una de ustedes tendrá que responder por sí misma después de escuchar mi historia. Porque al final del día, todas somos madres capaces de todo por nuestros hijos. La diferencia entre ustedes y yo es que ustedes nunca han tenido que descubrir hasta dónde están dispuestas a llegar, y espero por sus almas que nunca tengan que descubrirlo. Si esta historia te ha movido, si te ha hecho pensar, si te ha partido el corazón como me partió el mío al vivirla, te pido que me dejes un me gusta. Solo toca el botón con la manita hacia arriba. Es tu forma de decirme que me escuchaste, que entendiste mi dolor. Y si quieres seguir escuchando confesiones como esta, historias reales de mujeres que hemos vivido lo imposible, suscríbete a nuestro canal. Es muy fácil. Mira abajo del video. Busca el botón negro que dice suscribirse y tócalo.
Así vas a recibir todas nuestras historias. Comenta si alguna vez has tenido que tomar una decisión imposible por tus hijos. Comenta si crees que lo que hice estuvo bien o mal. Comenta si tienes alguna historia que te gustaría que contáramos aquí. Cada día estamos aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Historias de mujeres reales, con vidas reales, con dolores reales. Porque todas tenemos secretos que nos pesan. Todas tenemos decisiones que nos persiguen. Y todas merecemos ser escuchadas. Hasta mañana, mi amor. Cuídate mucho y recuerda, no juzgues a una madre hasta que sepas por todo lo que ha pasado por sus hijos.